Y vamos a pasar ya a lo que decía en la presentación, ¿no? Pues vamos a abordar un uso, vamos a hablar sobre centros comerciales, vamos a ver cómo se están adaptando, cómo se están adaptando en su gestión y qué mejores prácticas podemos compartir hoy con nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, voy a invitar a Luis Baraja también a que suba. Bueno, Luis tiene dilatada experiencia con nosotros, es director técnico de Gestalia, de Gentalia, y bueno, pues la verdad es que colabora muchísimo con nosotros y bueno, pues forma además parte de la asociación y eso es un placer tenerte otra vez con nosotros para que nos cuentes qué estás haciendo en el ámbito de los centros comerciales. Y luego voy a invitar también a Fernando Sánchez de las Matas, que es arquitecto especialista en centros comerciales y bueno, pues la verdad es que un placer contar contigo y también aquí hoy. Y casi os voy a ceder la palabra, me voy a quedar con vosotros, por si se me ocurre también alguna feliz idea o pregunta ocurrente, y os cedo la palabra. A ver. Sí. Sí. El botón para arriba. Botón para arriba. No sé si queréis A ver, sentaros, sí, estar de nos pie, sentamos. como estéis más cómodos. Bueno, pues buenos días. Gracias, Enrique, por la presentación. Después de la maravillosa charla de Ana, moderada fantásticamente por Julián, ha sido tan interesante que, bueno, intentaremos nosotros no quedarnos muy atrás, ¿vale? Vamos a intentarlo, va a ser muy difícil, pero vamos a intentar. Bueno, pues evidentemente hoy queríamos, desde el punto de vista de nuestra comisión, estudiar y trabajar un poquito con ustedes los centros comerciales. Los centros comerciales, como bien decía Enrique en la presentación, están y han estado sufriendo en la historia siempre, ¿vale? En todos los cambios coyunturales que vamos teniendo. Y pues queríamos un poco tocar y saber cómo va desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la gestión de los centros comerciales, cuál es la tendencia actual, qué está pasando, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y un poco ponernos al día sobre este sector que nos parece tan importante. Para ello, como bien decía Enrique, tenemos a un arquitecto y tenemos también un ingeniero que lleva el centros comerciales, que conoce mucho los centros comerciales del grupo LAR y que hoy nos podrá un poco dar alguna información al respecto. Pues sin perder mucho más tiempo, Fernando. Perfecto. La presentación del arquitecto cuando se pueda. Vale, ahí estamos. Pues te lo dejamos, Fernando. A ver. La primera slide es la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí y darme la oportunidad. Yo estoy muy contento porque los centros comerciales son mi pasión. Llevo 30 años involucrado no solo en su diseño, en su construcción, estuve 10 años en una ingeniería especialista, sino luego 21 años en promotoras pues como Riofisa, como Mall Plaza en Chile, como Eurofund, como Grupo LAR y como Intu, que son empresas referentes en el sector, ¿no? Me da pena que no paséis la diapositiva, por favor. Ah, tengo que pasar yo. ¿Sabes cuál es? Es que yo creo que el mundo de los centros comerciales es muy gráfico. Entonces yo creo que hay que verlo con ilusión, porque tanto desde el punto de vista de la arquitectura como de la promoción, como de la explotación, yo creo que es el sector más creativo de todos los que existen, ¿no? Del hospitality, del terciario oficinista, el de los centros comerciales, pues yo creo que es el que más tenemos que comprender que tiene que tener este dinamismo, ¿no? Como digo, yo he tenido la suerte de participar, de generar rehabilitaciones como Príncipe Pío, bueno, en Riofisa se creó hace 20 años el modelo Vialia. Eso es para hablar, ahí sí que se puede hablar del ciclo de vida de los edificios, pero en definitiva, lo que vamos a hablar hoy, yo quiero plasmarlo en dos proyectos que tenemos ahora mismo entre manos. Uno, para hablar de las tendencias, de lo que está ocurriendo en centros nuevos, de nueva planta, y otro en reformas.
este ejemplo ya va a ser inusual en España. Este es un centro que estamos desarrollando en Valencia y que muestra todo lo que las tendencias de los centros están hablándonos. En realidad esto es cíclico, como habéis dicho antes, ha dicho Jenner, porque en el año 50, cuando se creó el primer centro comercial en Estados Unidos, ya tenían tiendas, ya tenía un centro médico, ya tenía un teatro. Es decir, en cada etapa de la vida yo creo que vamos haciendo lo que mejor creemos que es para el ser humano. Si en los 80 éramos consumistas, hacíamos consumismo. Si en los 90 éramos... bueno, en cada etapa ha buscado sus edificios y ahora vemos muy mal una galería con un 75%. Nosotros llamamos ratio basura, llamábamos a la proporción entre la GLA, la SBA y lo que no era SBA. Solo se miraba eso. En los años 90 mirábamos solamente eso. Seguramente en los años 50 no. Bueno, y ahora ocurre que tampoco. Ahora estamos haciendo centros cuyo objetivo sea no ser un destino, sino ser el origen. Es decir, centros que funcionen como un barrio, centros que tengan vida. De hecho, en este centro va a vivir gente. Aquí va a haber un edificio de co-living, aquí va a haber un hotel, aquí va a haber unas oficinas, aquí va a haber ocio, aquí va a haber diversión. Es un centro que cierra una parte de la ciudad. Los promotores están desdoblando los puentes, están haciendo nuevos accesos. La labor de los promotores es impresionante en el sector de los centros comerciales. Es un centro que acompaña todo el desarrollo de Mansilla, de La Malilla, que es un barrio con muchos desarrollos residenciales, culturales, deportivos. Es decir, no se conciben ya los centros nuevos como cajas en medio de un aparcamiento, en medio de una parcela lejos de la ciudad, ¿no? Tenemos que ser barrio, tenemos que tener identidad. La gente quiere ir a los centros en los que se vea reflejado. Entonces el centro tiene que transmitirle mensajes. El centro tiene que ser flexible, vivo, dinámico, que son palabras teóricas, pero que se hacen de verdad. O sea, aquí estamos dimensionando las tiendas tal y como las necesitan. Es un centro que su ciclo de vida, habría que hablar del ciclo de vida de la parcela, antes de nada. Aquí ya hubo 2 proyectos anteriores, hubo uno con una pista de esquí tremenda, hubo otro Evofield cerrado. Cuando le empecé en el 2020, era cerrado, llegó la pandemia y lo abrimos inmediatamente. Es decir, es un centro que ya su evolución ya está marcando que tiene que tener flexibilidad. Estamos cambiando, por ejemplo, la dimensión de las instalaciones. Ya no se consideran que va a haber tiendas autónomas y tiendas no autónomas. No, porque si mañana se va a la tienda autónoma no tienes energía contratada suficiente para todo el edificio. O sea, son centros que se están pensando ya para el futuro, ¿no? Por supuesto, experiencialmente, nos cansamos de decir que tenemos que aportar experiencias, bueno, y las experiencias vienen por tendencias. Entonces, la tendencia ahora mismo es el deporte, la salud. Aquí es un centro que tiene 90.000 metros de comercio y ocio, bueno, en total 113.000, pues de los 90.000 hay casi 20.000 dedicados al deporte, actividades o colaterales, como pueden ser los centros de escalada y todos estos centros. No solo deporte lúdico, sino tecnificación deportiva. O sea, aquí por la mañana van a venir los bomberos a entrenar, o van a venir especialistas de rocódromos a hacer, que tienen que escalar, pues vendrán por la mañana, a las 10 de la mañana, cuando no haya nadie, precisamente. Es un centro que aporta muchísimas experiencias. Cada plaza, cada espacio genera un recuerdo. Y es lo que tienen que hacer los centros comerciales, generar recuerdos para volver. O sea, yo tengo recuerdos del Corte Inglés, de Generalísimo, se llamaba, de la Castellana, porque mi madre me dejaba en la guardería allí, no sé, en los años 70. Entonces, ¿cómo? Pues yo no sé, pues yo sigo yendo al Corte Inglés. Y ahora menos mal que lo están cambiando y están actualizando y están abriendo los espacios, ¿no? Pues aquí hay que generar recuerdos. El customer journey que llamamos, el viaje del cliente, tiene que cuidarse, tienes que aportarle vivencias. Y de hecho, cada plaza hay que ser generoso. O sea, los promotores tienen que ser generosos. Hay plazas en las que se va a desarrollar arte urbano, porque en Valencia hay mucha tradición. Hay plazas en las que va a haber aulas de sostenibilidad, donde se va a explicar a los niños todo lo que está rodeando este edificio, que por supuesto va a tener las certificaciones más elevadas y que va a superar en un 20% lo que exige la normativa. O sea, es un compromiso que tiene la promotora y lo está logrando de momento con las ingenierías que están trabajando, ¿no? Muy mediterráneo, abierto, materiales locales. Ya se acabó eso de traer granito de la India o de Brasil. O sea, en la Comunidad Valenciana hay unas piedras fantásticas, pues se van a traer de ahí. Aquí he traído un par de ejemplos de reformas. ¿A qué estamos tendiendo ahora en las reformas, ¿no?
que seguramente Luis podrá contar mil cosas más porque está involucrado en muchas más. Pero esto es un ejemplo típico de una que estamos realizando en Madrid. Esta imagen es el estado actual y esto es uno de los sketchup conceptuales que estamos desarrollando. Ya te lo está diciendo todo, ¿no? Apertura, es decir, el centro se abren huecos, se muestra el exterior, se crean zonas de relación comunitaria, de relación social, graderíos para poder compartir lo que se está exhibiendo en una pantalla digital en la plaza de los eventos, darle sentido a los flujos mediante el Customer Journey, estudiando qué sensación quieres provocar, a quién, a qué tipo de cliente y en qué zona del centro, definiendo luego arquitectónicamente esos espacios. Es decir, las reformas hoy en día están tendiendo en realidad lo mismo que los nuevos centros, están tendiendo todos a lo mismo, ¿no? Que es crear puntos de encuentro, puntos de relación social, que queda muy bonito en el texto, pero que luego de verdad se puede bajar al día a día, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacemos que son imperceptibles, pero que te dan una sensación de bienvenida, una sensación de orientación, una sensación de estar atendido. La gerencia de los centros tiene que volcarse, por supuesto, tienen que hacer actividades los 365 días del año, tienen que tratar al visitante como un invitado, no como un cliente. Y te he traído otro ejemplo, que fijaos, esto es Moda Shopping, un centro en Madrid histórico de los años 80, que hoy en día nos parecería aburridísimo. Se murió, hicieron un concurso, se estaba muriendo, lo ganamos metiendo restauración, haciendo un estudio tremendo de restauración para competir con una zona muy cercana que hay en Madrid, que es la calle, bueno, unas calles que se están poniendo en Ponzano, entonces, unas calles que bueno, el caso era dotarle de un sentido, ¿no? Ninguna reforma tiene sentido si la promotora no tiene claro a dónde va. Para eso hay que hacer el análisis cuantitativo, cualitativo, definir el target, a qué cliente tengo que ir, este es mi cliente. Ahora, tengo el branding adecuado, tengo el naming, no tengo que cambiar la arquitectura, ¿cómo voy a conseguir dar a ese nuevo cliente o al que tengo cercano, cómo le puedo fidelizar? Es decir, se hizo un estudio tremendo. ¿Qué restauración pongo? Hay 20 tipos de restauración. El all day dining, el casual dining, el fast food, el food court, es decir, gastromarket. Todo ese mundo es el que hay que aplicar en cada espacio en concreto. No se puede decir a lo loco, voy a crear una plaza. No, cada plaza tiene que tener su sentido, ¿no? Bueno, aún así, no se ha conseguido prolongar la vida de este edificio como centro comercial. Y ahora Savills está involucrado en la transformación en un espacio de oficinas, coworking, bueno, más acorde con lo que necesita la zona. Entonces, eso es una buena muestra. Esto es un edificio que ha ido evolucionando y yo tengo ganas de ver ya lo que se ha hecho de verdad, ¿no? Lo que se va a hacer. Y bueno, así como introducción, no quería tampoco acaparar más. Fantástico, yo creo que nos ha dejado ya los ejemplos importantes de cómo evoluciona y aquí desde el punto de vista del ciclo de vida tendríamos lo que es edificación nueva, nuevo proyecto y un edificio de la nada o un centro comercial de la nada, y por otro lado las reformas de los espacios existentes, que es muy importante saber un poco cómo va evolucionando eso, porque como bien dices, hay edificios que han quedado obsoletos y ahí la arquitectura tiene que decir mucho, tiene que orientar mucho a los operadores y a los que vamos a estar después de que el arquitecto termine su trabajo, para un poco también saber a dónde vamos a llegar. A mí me gustaría, así para también continuar con esta tendencia inicial, un pequeño que Luis nos comentara un poco su experiencia, sus casos, de lo que gestiona, de lo que conoce, para que un poco también nos pongamos en contexto y después profundizaremos un poco en las preguntas a los dos. Luis, todo tuyo. Pues en primer lugar agradecer esta oportunidad a IFMA y a NTT por ofrecernos este espacio. Había una imagen, habéis hecho el fundido a negro, que me inspiraba mucho. Si Luis estaba inspirado, que le pongan la imagen otra vez, ¿eh? Ahí. Es este proyecto de reforma que nos ha presentado Fernando y que me inspira mucho, porque siempre en el diseño de centros comerciales fue casi un paradigma irrenunciable el optimizar al máximo la superficie comercial, creyendo que ahí estaba la maximización de los ingresos y por tanto el valor del activo, con lo cual teníamos unas cubiertas técnicas fantásticas, todas las instalaciones iban a la cubierta de los edificios,
los sistemas de climatización se diseñaban para que todos los equipos estuviesen en cubierta, los cuartos técnicos, y ahora nos vamos a un modelo, como bien ha explicado Fernando, de abrir los centros comerciales. Eran cajas cerradas, cajas que asfixian, cajas que de repente se convierten en inhóspitas, y queremos crear espacios abiertos y necesitamos esas cubiertas. Y bueno, pues parte de mi desempeño diario es ver cómo reorganizar todas las instalaciones del edificio para dejar diáfanas esas cubiertas y poner lounge, terrazas, zonas de restauración, zonas deportivas y zonas de juego. Los centros comerciales, el comercio es un hecho natural del ser humano. Tenemos que ir a comprar y a proveernos de todos nuestros bienes de consumo, desde nuestra alimentación, vestimenta, calzado. Es además un punto de encuentro, un hecho natural humano como es la sociabilización, la interrelación entre personas, donde podemos llevarlo a cabo, y siempre los mercados, los comercios han sido un punto de encuentro y relación en torno a los cuales pues se han relacionado los pueblos, las personas, y hay cantidad de historias que se han gestado en torno a estos puntos. Como tal, la humanidad también ha evolucionado en sus usos, sus costumbres, y por tanto esos espacios tienen que evolucionar al paso de la humanidad. Durante mucho tiempo, quizá desde el diseño de los centros comerciales, y me atrevería a decir de las oficinas, de los edificios industriales, logísticos, se intentó establecer unas reglas que fuesen lo más perpetuas posibles, pero no es así. Tenemos que ser muy dinámicos y adaptarnos a las nuevas realidades sociales y a los nuevos paradigmas. Esto ha sucedido con los centros comerciales, y en los 10 últimos años los cambios han sido dramáticos. No me quiero remontar mucho más, porque sería una larga historia de cómo ha evolucionado, pero hace 10 años el modelo de centro comercial todavía era bastante arcaico, bastante obsoleto. Quizá nos íbamos a una arquitectura de mayor calidad, a proyectos con una mayor superficie comercial, con una mayor oferta. Sí que habían surgido ya grandes resorts comerciales en España. Me gustaría nombrar, por ejemplo, Puerto Venecia en Zaragoza, Marineda en La Coruña, donde ya hay espacios, mayores volúmenes, mayor oferta, se integra el ocio con una restauración todavía no muy diversificada, pero en un volumen bastante grande, con una oferta comercial masiva, pero seguía siendo todo en torno a un mismo paradigma que ya se empezaba que tiene sus orígenes en los 80, que es el más grande se lo lleva todo. En este caso no es así. Los cambios que ha habido socialmente, y me gustaría nombrar dos solamente, han cambiado mucho la psique humana. ¿Cuál es nuestro enfoque de ese hecho de ir a un punto a aprovisionarnos, a relacionarnos? Y son el e-commerce, como no puede ser de otra manera, y también la pandemia. La pandemia ha tenido efectos psicológicos tanto en el ámbito laboral. No sé si habéis oído hablar de la dimisión silenciosa, de la dimisión voluntaria. La gente durante ese periodo de tiempo que estuvimos confinados, nos hemos replanteado nuestra vida 1001 vez. Y nos hemos preguntado quizá qué hacemos, si tiene sentido ir todos los días, comerte un atasco, estar 8 horas en una oficina, si eso es productivo, si eso te hace feliz. Los centros comerciales, pues ha sucedido lo mismo. ¿Tiene sentido coger a la familia un sábado después de comer, meterte en el coche un atasco para llegar a ese modelo de centro comercial periurbano donde lo tienes todo, hacer la compra, meterla en el coche, luego cenar en el fast food y ver una película de cine? Tenemos que adaptarnos. La sociedad también ha evolucionado mucho. Antes había unos modelos arquetípicos de familia, de personas.
Nosotros cuando diseñábamos los customer persona para el diseño de un centro comercial nos salían 5 o 6, ahora nos salen más de 30 y nos quedamos cortos, es ya por intentar concretar. Hay mucha más diversidad y por tanto lo que busca cada uno de esos customer persona en un centro comercial es muy distinto. Con lo cual tienes que ofrecer experiencias personalizadas, tienes que ofrecer mucha más variedad. Con lo cual, al final estamos evolucionando a modelos de centros comerciales, que lo ha explicado muy bien Fernando, donde se busca apertura de espacios, donde se busca multitud de usos, multitud de experiencias. En restauración has enunciado todos los fast food, los food court, los casual dining. Son al final modelos que tienen que estar muy anclados también al terreno. Hace falta hacer un estudio de las áreas de influencia en torno a donde vas a hacer el desarrollo de ese centro comercial, o cuando hablo de desarrollo, a planificar una reforma, y que realmente esos usos estén dirigidos a los perfiles de público que tú tienes. El e-commerce se está impactando, se está notando una tendencia donde muchos operadores están reduciendo su espacio de sala de ventas, consideran obviamente en sus análisis de costes que esas salas de ventas, pues por ejemplo, grandes marcas de distribución de electrónica que todos tenemos en mente, pues si antes iban a superficies de 5.000, 6.000 metros cuadrados, ahora se van a superficies de 3.000 metros cuadrados, porque es un hecho que su público, pues gran parte de los productos ya no necesita ir y verlos en tienda, las características las ve perfectamente online, pero la compra muchas veces se finaliza en la tienda. Con lo cual también estamos viendo, por ejemplo, cómo los centros comerciales, si bien reducen superficie muchos operadores de sala de ventas, estamos viendo algo que nos ha sorprendido. Están ampliando superficie de almacén, algo que hace 10 años sería algo ilógico. Sería como tirar el dinero, pagar metros cuadrados para tenerlos de almacén. Pues bueno, se está viendo cómo en los centros comerciales determinados operadores consideran su tienda como un hub de salida para esa última milla que es tan importante en la distribución logística. Estamos observando un creciente peso en los mix comerciales de todo lo que sea ocio, distribución y salud y bienestar, con mucha más presencia, por ejemplo, de restauración, de un segmento de calidad un poco más alto al que normalmente tenemos atribuido o pensamos que hay en un centro comercial, que sería básicamente el fast food y el casual dining. Diferencial, no tiene que ser más lujoso. Exacto. Y también todo rodeado de experiencias, con actividades de ocio de todo tipo, bien sean deportivas, pistas de pádel, rocódromos, zonas skate parks, y también pues integrando mucho lo que son actividades familiares, pero no ya como se conceptualizaba el ocio familiar hace 15 o 20 años, de toda la familia ir a hacer lo mismo. En este caso está evolucionando a que la familia va al mismo punto y cada uno hace lo que quiere, con lo cual tienes que ofrecer una experiencia que sea muy personalizada y muy diferencial, adaptada a los distintos perfiles. Bueno, pues ya tenemos una proximidad clara de lo que tanto Fernando como Luis nos han contado, que a mí me ha parecido bastante interesante porque nos va definiendo dónde vamos en el futuro y ya a muy corto plazo. A mí me gustaría también en este mesa redonda que tenemos comentar nuestro papel, el papel del FM que llega después de que Fernando haya diseñado el Infinity ese tan maravilloso que hemos visto que es una pasada, con un montón de funcionalidades. ¿Y qué pasa siempre? Que después llega el FM y tenemos que mantener aquello el día después de que nos lo entregan. Entonces yo echo de menos que en los briefings de diseño y en los briefings de preparar cada proyecto, los mantenedores
que después van a tener que sacar el centro comercial, seguir con su ciclo de vida, seguir intentando que aquello sea rentable, no estemos interviniendo desde ese momento para intentar prepararnos a lo que vamos a mantener después. Entonces te planteo, Fernando, no es una crítica, que lo es también, sino es para buscarte las cosquillas, que diría yo. Ya se hace, ¿eh? O sea, en Lago lo hicimos, yo estaba en un Polar y sabíamos que lo iba a explotar Gentalia, a gerenciar, entonces ya se introdujo en la fase de diseño, se introdujeron las cuestiones, le preguntaba a Gentalia, las cuestiones básicas. Es verdad que no se profundiza tanto como se debería, pero sí se consulta, y ahora en Infinity se ha contratado a una consultora de renombre para que nos vaya ya también corrigiendo funcionamiento, logística. Preguntamos hasta si el número de montacargas es adecuado, hasta si los palets que quieren, es decir, el tamaño de la gerencia, el PPS, donde tiene que estar 4 racks. O sea, ya sí se va a introducir, pero solo lo he hecho en 2 centros, es verdad que llevo. Y Lago fue uno y ahora, claro, en Valencia se está haciendo. El equipo de ingeniería también está muy al tanto de lo que... Yo sé que nunca va a ser suficiente, que siempre vendrá algo que no habíamos previsto. No la tontería de cómo cambió aquella bombilla, sino... Oye, había elegido un sistema de 4 tubos y era mejor el de 2 tubos. No sé, o sea, cosas mucho más gordas, pero eso se está corrigiendo ya porque sí, se introduce la figura del futuro gerente cuando se sabe qué va a ser, quién va a ser, y si no, se está contratando por parte de la propiedad, es verdad. Pues eso es interesante, Sí, pero sí. yo creo que debe ser una tendencia, porque si lo estamos haciendo para personas, al final tenemos que tener claro cómo lo podemos hacer, para no estar corrigiendo en vivo Es después. que las promotoras han corrido mucho más en implementar el BRIAM, en implementar todas estas cosas, que en cosas que saben que va a ocurrir, en corregirlas. Y justo la figura del Facility Manager es la que nos podía estar avisando de todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Nos pasa mucho, seguro que a el Luis... campo ahí que tenéis de explotación de las promotoras, hay que concienciarles. Una preguntita, desde el punto de vista del ciclo de vida, que también es nuestro leitmotiv de hoy, a veces es mejor tirar el centro comercial abajo y hacerlo nuevo, o las reformas de los centros comerciales aguantan la teoría de la sostenibilidad futura y del ciclo de vida. Esa es una pregunta que yo me planteo muchas veces. O sea, si parcheando Frankenstein conseguimos que ese centro comercial tenga una vida que evidentemente inicialmente parece claro que reformar es mejor que derrumbar y construir, parece en el ciclo de vida. Pero las ideas que nos habéis puesto hoy en la mesa, a veces vemos muy complicado esos centros comerciales cerrados, como tú explicabas, sacarlos adelante. Lo fácil sería tirar y cuenta nueva, pero hay que intentarlo. Primero por costes normalmente, segundo por condiciones urbanísticas que no te dejan. Hay piezas que se tienen que respetar en centros urbanos, hay otras veces que las volumetrías que tú quieres ahora a lo mejor ya no están permitidas, pero es un reto tecnológico. Por sostenibilidad deberíamos intentar reutilizar. Se puede hacer bien. Merlin hizo la reforma del X Madrid, un centro opción que se murió, y lo ha mantenido la estructura, ha hecho un centro espectacular. En este caso, por ejemplo, hay que construir unos forjados por encima de otros, hay que hacer unas machadas que son hasta peligrosas porque se hacen con gente en funcionamiento. Entonces, siéndolo fácil demoler y borrón y cuenta nueva, yo creo que el esfuerzo de todos debe ir por intentar adecuar las estructuras existentes. Nunca serán tan atractivas, claro. Claro, también, permitidme que intervenga, no sé, yo soy por ejemplo muy aficionado al buceo, ¿vale? En el buceo hay veces que tienes corrientes y luchar contra la corriente no tiene mucho sentido. Entonces, yo querría utilizar este símil con la demanda. O sea, es muy importante en los microentornos. El inmobiliario es un mercado de ciudad, pero sobre todo es un micromercado. Entonces, si tú en una zona la demanda te está llevando a un sitio, a veces luchar contra ello no tiene sentido. Por ejemplo, este cambio de uso que nos contabas al final, hacer un desarrollo de coworking y tal, porque quizás el uso comercial en la zona ya ha perdido su sentido conforme a esas megatendencias, a esos nuevos comportamientos urbanos de la gente, también cosas que nos contaba Ana, los nuevos hábitos, y dices, mira, pues al final este inmueble, por sostenibilidad,
por coste y por rentabilidad, me lleva mejor a cambiarle el uso y que acabe siendo un centro de coworking, de oficinas, y bueno, el desarrollo residencial tendrá que surgir de otra forma o de otra manera, o con el e-commerce que nos comentaba Luis, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que realmente cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, en valoraciones de inmuebles, te hablan del el mayor y mejor uso, ¿no? Pues el principio del mayor y mejor uso está ligado a la demanda final. Oye, la demanda final aquí, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? Esto. Bueno, pues hagamos eso. Y a veces, en términos de coste, rentabilidad y valor, va a ser lo mejor, ¿sabes? Que la administración acompañe, porque Claro. Esa es otra. tiene que ser ágil y permitir cambios de uso y licencias Bueno, rápidas. esa es otra. O sea, Eso- el reto que tiene España y las ciudades en España urbanístico es brutal. Hay que flexibilizar y agilizar si queremos ser sostenibles. Y eso yo creo que, por suerte, muchos ayuntamientos y muchos poderes públicos lo están viendo. Incluso estamos viendo distritos dentro de las grandes ciudades apostando por esa flexibilización en los cambios de uso, ¿no? Primeras plantas de comerciales o de oficinas terciarias pasadas al uso principal residencial, por ejemplo, e incluso bajos comerciales en zonas que han quedado ya, pues lógicamente absorbidas por la demanda principal que es residencial. Esta parcela de Valencia admite esos usos. Es un terciario muy amplio, entonces no te permite un residencial tradicional, pero te permite un residencial colectivo. Entonces, está bien hecho. Bueno, también tuvo ese ciclo de vida, hubo modificaciones de plan parcial para prepararlo para ese uso, ¿no? Todo dentro del plan general. Pero tenemos que tender ahí, a ser flexibles en todo, en la Y normativa. realmente eso te va a marcar un antes y un después y te va realmente a ligar, si realmente tenemos objetivos de economía circular, objetivos de sostenibilidad de verdad, esto te lleva directamente a eso, ¿sabes? Porque realmente aprovechas ese ciclo de vida de la parcela, ese ciclo de vida de la construcción. Entonces bueno, pues yo creo que por supuesto es interesantísimo lo que nos has contado de cómo acabó esta historia. Bueno, sí, es una pena. Nosotros en Madrid, nuestra sede de IMA España, sabéis que también está sobre una antigua galería comercial que se convirtió en un centro de coworking. Entonces, bueno, pues es algo, pues al final, natural dentro del orden de las cosas que estamos viviendo ahora mismo. Como dije al principio de esta sesión, no podemos vivir de espaldas a las megatendencias de la gente. O sea, movimiento migratorio hacia las ciudades. Esto es global, o sea, no es solamente de España, es en todo el mundo. Hablas con un tío de Malasia y te lo cuenta, cómo está Kuala Lumpur y alucinas. Entonces, y en África igual, y en Latinoamérica. Entonces, realmente si vives de espalda a las megatendencias, te estás perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Y eso también queríamos, de alguna manera, resaltarlo en el día de hoy. Yo creo que exactamente ese es el enfoque. Es intentar ver también cómo, desde el punto de vista del ciclo de vida de un inmueble, podemos aprovecharlo todo. Pero efectivamente, como dice Enrique, hay centros comerciales que ya no van a vivir como centros comerciales porque están fuera de tendencia y tendrán que readaptarse a lo que la normativa le permita. Y evidentemente eso creo que es muy importante saberlo. Una cuestión que me gustaría también de la experiencia de Luis. En los centros comerciales, Luis, yo estoy viendo, por ejemplo, la tendencia que se está viendo en todos lados es que la hostelería, o sea, el restaurante, la cafetería, el bar, están siendo líderes en muchos de los centros comerciales. O sea, la gente va a centros comerciales a disfrutar el restaurante. Yo creo que eso es la tendencia después del COVID. Claro, estamos todos con el síndrome de Estocolmo. Queremos salir para afuera y queremos ir a comer y a beber y parece que se nos va a acabar el mundo y el personal se está dejando el dinero en eso, que es bastante interesante. Y yo quiero preguntarte, Luis, si has detectado en tus centros comerciales que eso está sucediendo, que perdemos retail y ganamos hostelería. Sí, indudablemente las tasas de ocupación en la mayoría de centros comerciales está ganando superficie el ocio y la restauración, que lo metemos en la misma categoría, aunque luego tiene distintas clasificaciones a lo que es el retail tradicional. Sin duda, estamos observando, por ejemplo, en el análisis de indicadores que hacemos, que los patrones de asistencia al centro comercial están cambiando. Estamos viendo una menor frecuencia de visita
se está incrementando el espacio entre visitas, pero son visitas más intensas, más duraderas. Lo vemos por el tiempo de permanencia en los centros comerciales y lo vemos también por los tickets medios de compra. Los operadores, por si no lo sabéis, los operadores comerciales, todas las tiendas, por contrato de arrendamiento nos tienen que declarar las ventas, con lo cual estamos viendo el desempeño de su actividad, el rendimiento que tienen. Lo que estamos observando, sin embargo, en el subsector del ocio y la restauración es una mayor frecuencia de visita. Estamos viendo un incremento del ticket medio, en algunos casos, en muchos, de 2 dígitos, y estamos viendo también tiempos de permanencia más elevados en las zonas de food court, donde hacemos un conteo de afluencias parcial de esas zonas. Con lo cual estamos viendo que el centro comercial quizá en breve pierda el apellido de comercial y sea centro de quedadas, centro social, Cada mes centro... inventamos un nombre nuevo. En el sector estamos buscando el nombre siempre. Experience Resort, bueno. Estamos llegando al final de la mesa. Yo es que no puedo resistirme a una pregunta, ¿vale? Teniéndonos con nosotros hoy. Yo he observado mucho reposicionamiento de centros, pero hay una cosa que me da mucha atención que no consigo ver lo que acaban solucionando. Y sabiendo que tú tienes tanta experiencia, Luis, por ejemplo, tu etapa en Carrefour y tal, a lo mejor se te ocurre algo. En los antiguos hipermercados, con su galería comercial, que lógicamente pues ha ido perdiendo pues el uso para que estaba concebido al principio, ¿no? Como complementario del hiper y tal, y en muchas galerías de hipermercados que todavía siguen funcionando en España, pero no consigo ver cómo lo están reposicionando. Las sigo viendo muchas de ellas vacías o con negocios muy languidecientes, ¿no? Se podría decir. Y quería saber en vuestra experiencia qué estáis viviendo, qué reposicionamientos estáis viendo, qué soluciones, o si tengo yo razón y es que realmente es muy difícil. Está la archiconocida frase de no puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. El modelo que bien comentas es el modelo de centro comercial de los 80. El hipermercado y en torno a ese hipermercado una pequeña galería de servicios, pero ahora mismo está muy lejos de lo que demanda la sociedad en general. Eso obedecía a un modelo arquetípico de familia que iba el fin de semana, normalmente el viernes por la tarde o el sábado por la tarde, a hacer el aprovisionamiento del hogar. Hacían la compra para un mes y luego pues hacían una copia de una llave, compraban unos calcetines o... Todo eso ha cambiado, es tan obsoleto, tan antiguo, es casi como hablar como de un mercado en una ciudad romana. Ha evolucionado muchísimo, con lo cual las reformas se tienen que plantear, como bien hacía la pregunta, ¿merece la pena tirarlo? Pues es que a veces tienes que tirar el centro comercial y si no es a lo mejor físicamente, sí conceptualmente. El concepto tienes que tirarlo y donde vemos, por ejemplo, qué futuro le queda al modelo de hipermercado como modelo de negocio. En muchos reposicionamientos de centros comerciales se suprime del hipermercado tradicional de 10, 12.000, 15.000 metros cuadrados de sala de venta, que es una barbaridad, y se mete un supermercado, todos conocemos marcas, de 1.500, 2.500 metros cuadrados y otra parte se mete una marca de moda de estas que van a 3.000 metros cuadrados y otra electrónica, el tema de mascotas donde están apareciendo franquicias donde van a superficies de 1.500 metros cuadrados y lo que hacemos es trocear ese hipermercado para dar los servicios que ahora se demandan. Es el caso de Terrassa, lo que va a hacer Carrefour en Terrassa, aquí al lado. Yo quedé segundo en el concurso, pero bueno, pero el planteamiento era muy parecido. Van a quitar parte del hipermercado, que ya no tiene tanto sentido, y la galería, que es algo sin solución, en realidad esa galería va a formar parte ya de un gran centro comercial, abierto, en fin, pues con todas estas características, pero ahí la solución ha ido por cambiar el mix comercial. Quito hipermercado, aprovecho la edificabilidad para crear una galería y la galería de servicios que estaba dimensionada para hace 30 años, pues la redimensión, hace falta servicios todavía, servicios cotidianos.
bueno, pero forma una parte ya mínima de lo que es la gran... No, y entiendo que además para tomar esas decisiones hay que ser atrevido y asumir una serie de riesgos, porque muchas veces estás quitando ingresos inmediatos, aunque sean bajos, metros cuadrados también del activo, y muchas veces los estás cediendo a lo mejor a tu cliente habitual de otra forma, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en esos espacios que tiene Mercadona para que coman sus clientes, tal. Bueno, eso es ceder espacio para el uso de tu cliente, para la fidelización del cliente, bueno, no lo sé. Eso hay que ser una promotora muy valiente para hacer estas cosas, o sea, y en el caso de este Carrefour, o sea, y lleva años pensándolo, o sea, son decisiones que tardan años, y hasta que no se ve el punto de rentabilidad no se van a hacer, porque nadie hace... Lo que contaba antes del ratio basura que hablábamos, que había que optimizar el metro cuadrado. Nosotros el gran cambio que notamos fue en la tabla de Río Fisa al hacer las estaciones vialia. Fue un shock porque de pronto te dicen, en Málaga queremos, te dice alguien, yo quiero que mi vestíbulo tenga 32 metros de ancho, sin nada. Voy a hacer 4.000 metros cuadrados aquí sin nada, o sea, rompía todos los números. Bueno, pues hubo que decir, oye, pues hay que ser valiente y queremos hacer estos modelos, pues lo hacemos. Bueno, y a base de eso, el AVE se ha expandido en España gracias a que empresas privadas han cogido las estaciones y las explotaciones, ¿no? Pero hay que ser muy valiente, o sea, para acceder o tener mucho pulmón, me imagino. Tradicionalmente se hacía una asociación directa de metros cuadrados, rentas, y realmente el negocio comercial es un poquito más complejo, pero un poquito más solo. Realmente son afluencias, ventas y rentas. Lo primero que tienes que hacer es llevar a la gente a tu centro comercial, que quieran ir, que lo encuentren en un sitio estimulante, donde quieren quedar con sus amigos, donde quieren pasar sus ratos de ocio con su familia, donde quieren aprovisionarse de esos bienes de consumo que son necesarios. Esa afluencia tienes que convertirla en venta. Es decir, puedes tener mucha afluencia, el sitio está muy bien, pero la gente no compra, hay que convertirlo. Y sobre todo ahí se actúa con el mix comercial y con las técnicas de ventas que tengan los operadores. Con lo cual trabajamos mucho en ver cuáles son esos operadores que deben de formar parte de ese centro comercial y cómo segmentamos la oferta. Antes el error más básico era llegar a la hora de recomercializar un centro comercial el que me pague la renta más alta. Y te encontrabas en un centro comercial 7 zapaterías de señora y ninguna de caballero o de niño, por ejemplo. Pues no, lo que se hace es equilibrar ese mix comercial porque lo demás vendrá. Si funcionan las afluencias y las ventas, los comerciantes estarán dispuestos a pagar una mayor renta. Y es como... Hay operadores que se admiten en el centro cuando no son rentables, pero traen otros públicos. O luego hay que conseguir que venga la gente. Si no consume ese día no importa, el caso es que repita. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante. Un aplauso aquí para nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias.